Hablando acerca de que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia, ¿verdad? Nosotros debemos de alejarnos del pecado, porque tarde o temprano, hermanos, el pecado sale a la luz. El Señor muchas veces nos da la oportunidad de que podamos apartarnos de ese pecado sin una consecuencia tan grande o sin una consecuencia tan alta. Pero definitivamente todos vamos a tener consecuencias del pecado. Todos nosotros, siempre el pecado nos va a alcanzar y siempre el pecado va a salir a la luz. O sea, la verdad, el pecado siempre la va a alcanzar. Nosotros, el Señor hablaba el domingo pasado que decía, o nosotros nos apartamos del pecado, o nosotros nos apartamos del mal y creemos y empezamos a hacer lo correcto, o ese pecado iba a empezar a salir a la luz. Muchos me hablaron y yo les decía a todos aquellos que están unidos pero no están casados, es necesario que se casen. Todos los que, por ejemplo, necesitan arreglar su vida, deben de arreglarla lo más antes posible, ¿verdad? Todos nosotros, hermano, pecamos, pero alcanzamos misericordia. Pero en la continuación de esa prédica, en la continuación de lo que estábamos hablando la semana pasada, hubo una persona que todos sabemos que no pecó, que logró vencer el pecado, y esa persona es Jesús. Pero nosotros, hermanos, nos hemos preguntado cómo fue que Jesús hizo para no pecar. ¿Cómo fue que Jesús hizo para lograr vencer el pecado? Cuando la palabra dice de que Jesús, hermanos, pues se hizo igual a nosotros para poder darnos salvación, ¿verdad? Y Jesús la tuvo, siento yo, un poco más difícil porque la naturaleza de Jesús no era la naturaleza humana. O sea, Jesús era Dios, o sea, es Dios, pero debía de venir en forma humana para podernos dar salvación. Y entonces, hermano, a mí me llama la atención y decía, ¿cómo fue que Jesús realmente logró vencer el pecado? Logró vencer la tentación, logró vencer, hermanos, todo eso que hoy nos da a nosotros la seguridad en que en Jesús podemos encontrar la salvación. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, yo les decía la semana pasada, la forma de vestirnos puede que cambie, la forma del lugar donde nos congregamos también puede que cambie, pero el Evangelio y la palabra de Dios no cambia. Si seguimos, hermanos, entre dos lugares, entre el infierno y entre el cielo, entre una condenación y una salvación. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos venir y quitarle a la palabra ni ponerle, aunque los tiempos cambien, o aunque el pastor sea más joven, o aunque la iglesia sea más moderna, el Evangelio no cambia. El Evangelio sigue siendo uno. Y nosotros, hermanos, debemos de conocer a Jesús. Muchos de nosotros no conocemos ni siquiera a aquel que nos salvó, aquel que murió, y cuando nosotros, hermanos, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y vamos a iniciar, hermanos, viendo esa condición que Jesús adoptó cuando vino. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2, verso número 17. Gloria a Dios, ya pusieron el aire. Nos vamos a San. Miren lo que dice. En el versículo 15, vamos a leer desde el 14. Dice la palabra del Señor. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró
que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos nosotros. Hermano, cuando la palabra de Dios nos habla de que Jesús se hizo igual a nosotros, porque debía tener la misma condición. Jesús, hermano, estaba en la condición en poder pecar y no pecar. Jesús estaba en las mismas necesidades que nosotros teníamos. Le dolía lo mismo, el diablo lo tentaba. O sea, hermano, Jesús incluso la tenía hasta más difícil, porque el diablo estaba encima de él para poderlo hacer pecar. Y muchos de nosotros, hermano, nosotros solitos nos metemos en el pecado. Hay gente que me dice, mire pastor, ore por mí, es que yo ya no sé por lo que estoy pasando, es una lucha, una prueba. Y cuando vemos esa su lucha, esa su prueba, no es más que la consecuencia del pecado. Porque todo acto que nosotros hacemos tiene una consecuencia, para bien o para mal. Y por eso el Señor me hacía sentir, y yo le decía, Padre, pero es que predicar del pecado cuesta. Yo le decía la semana pasada, y yo le dije, yo era el primero que debía confesar mis pecados y tratar de alcanzar misericordia y que Dios me perdonara. Porque todos los que estamos acá tenemos la misma condición de pecadores. Pero nunca Jesús nos puso a nosotros de jueces de otro hermano. Y por eso cuando tú vienes a la iglesia, vienes a cambiar, vienes a ser mejor, vienes a ser diferente. Vienes a dejar el pecado. No podés seguir en la iglesia y seguir pecando. No podés pretender seguir en la iglesia y no tener un fruto digno de tu arrepentimiento con Dios. De que tu vida no cambie. De que tu condición pecadora, sí es cierto, todos pecamos. Y la gente dice, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es mentira. Dios no ama al pecador. Dios ama a aquel que pecó y se apartó de su pecado, pero no ama al pecador. Nosotros pecamos, sí, pero no tenemos esa condición en la Biblia de pecadores. Dice la palabra que la oración de los santos, hermanos, nosotros somos santificados por medio de su presencia. Hay gente, hermano, que nos escribe en Facebook y dice, es que donde ustedes están ahora no es un lugar santo. Hermano, es que, y la gente a veces dice, pastor, ¿será que puede ungir mi casa? ¿Será que puedo ungir cosas? Hermano, el que es santo soy yo, el que es santo es usted. Donde mora la presencia del Espíritu Santo es en nosotros. Nosotros somos el templo. Este lugar no es el templo. El templo son vos. Hay gente, hermano, que dice, ay, pastor, es que los niños no se pueden subir al altar a correr. Eso es una gran ofensa. Y ellos no cuidan su cuerpo. Ay, pastor, es que no nos podemos hacer un tatuaje porque es templo y morada del Espíritu Santo y usted consume Coca-Cola los 3 tiempos al día. ¿Y entonces por qué no cuida su cuerpo? El cuidado del templo es integral. Mira, yo trato de vez en cuando ir al gimnasio, porque como voy solo, y llego a mi casa y mi esposa me dice, ya te vas a ir. Sí, no. Pues no, digo yo. Y me quedo en la casa. Pero hermano, el cuerpo es completo, el templo del Espíritu Santo, lo que debemos de cuidar. Y por eso, hermano, la gente hoy, la religiosidad está apartando tanta gente de las iglesias. Tanta cosa que se nos ha metido. Tanta cosa, hermano, que no tiene que ver realmente con lo que nos da salvación. Y por eso Jesús se necesitaba hacer de carne y hueso, para podernos dar salvación a nosotros. ¿Y cómo fue que Jesús, hermanos, logró eso? Pero quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso número 5. Filipenses 2:5. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros,
haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, porque ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que saber de Jesús. Nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Pero cuando la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de parecernos a Él, la gente dice, hermano, usted no me mire a mí, usted mire a Dios, porque yo le voy a fallar. Y la gente siempre anda diciendo, los pastores, los líderes, hermanos, ustedes no pongan su mirada en mí, pónganla en Dios, porque yo puedo fallar, porque yo puedo pecar. Pero ¿cómo la solvencia que tenía el apóstol Pablo de decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo? Ser imitadores de mi fe, como yo imito la fe de Cristo, como yo sujeto mis pensamientos a los pensamientos de Él. Hermano, por eso es que la iglesia cada vez está peor, porque nosotros cada vez, hermanos, predicamos menos del pecado. Y yo le decía a la gente, Jesús no murió para que nosotros fuéramos prósperos. La prosperidad es una añadidura nada más. Lo que tú tienes que pelear es tu salvación, porque la salvación es individual. Yo le decía la otra vez, la bebé no puede presentarse ante el Señor y decirle, es que mi papá fue pastor, ¿y tú? Hermano, si a mí hoy me llevaran al cielo y me dijeran, ¿te querés ir o te querés quedar? Y yo ya tengo seguro que me voy a quedar ahí arriba. Yo de una me quedo. No, Señor, yo aquí me quedo de una. No va a ser que baje y ya no regrese. ¿Y me preocupan mis hijos? Sí, pero yo no les puedo dar salvación. ¿Me preocupa mi esposa? Sí. ¿Me preocupan mis padres? Sí, pero yo no les puedo dar la salvación que solo Jesucristo da. Ellos tienen que pelear su propia salvación. Tú tenés que pelear tu propia salvación. Pero ¿cómo estamos nosotros realmente delante de la presencia del Señor? Hay veces que nosotros nos sentimos tan pecadores que no queremos orar. Hay veces que nos sentimos tan sucios que no queremos presentarnos delante de Dios. Pero eso a la final es bueno, porque el Espíritu Santo todavía te redarguye. Hay gente que peca y el Señor ya ni la redarguye. Cuando vos pecas y el Espíritu te redarguye, todavía puedes venir a arrepentirte, dejar lo que estás haciendo y buscar al Señor y alcanzar salvación. Pero muchos de nosotros, hermanos, a veces hay problemas, a veces hay cosas, y yo se los he dicho hasta el cansancio. Hermanos, los dos momentos más difíciles para asistir a la iglesia es antes que usted salga de su casa y cuando usted llega a su casa. Antes de que usted salga, el enemigo siempre va a poner un montón de cosas para que usted no venga. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted le hace caso. Y le dice, para ir así mejor no vayamos. ¿A qué vamos a ir? Con más ganas debería venir. Si la gente dice, es que yo, pastor, la verdad que para ir así, pero ¿y cómo? Si así es mejor. Si, hermanos, nosotros estamos en una constante lucha. El evangelio, hermanos, es una constante pelea. Y mire lo que hizo Jesús para poder vencer al pecado. Dice la palabra, ¿cómo Cristo pudo vencer al pecado? Hermanos, nosotros tenemos la perfecta y entendemos la perfecta dependencia que Jesús tuvo de su Padre. Quiero que vayamos a Juan capítulo 12, verso número 49. Juan capítulo 12. Mira lo que dice. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar
yo sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Hermano, esa dependencia que Jesús tenía, miren lo que dice el número 49, hermano, regresamos, en la Reina Valera. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús dependía del Padre. Nosotros como cristianos dependemos de Dios. Nosotros como cristianos dependemos de lo que Dios quiere. Hermano, hay gente que toda la vida en su boca no hay una alabanza. Cuando usted viene a cantar, pues gloria a Dios. Pero la alabanza, hermano, dice la Biblia que debe estar de continuo en mi boca. Que nosotros a veces vamos en el carro y le decimos, Padre, gloria a Dios por esta mañana. Usted va en el bus dándole la gloria a Él. Usted va, tal vez está lavando platos, tal vez está barriendo, tal vez está trapeando, pero usted sigue bendiciendo al Señor. Por más problemas que lleguen, por más lucha, por más situaciones difíciles, usted sigue alabando a Dios, sigue glorificando su nombre. Pero la alabanza tiene que estar en continuo en su boca, que su boca sirva de bendición. Pero hay unos hermanos que su boca es de bendición, pero al rato es de maldición. Hay gente, hermano, que ora tan bonito, pero maltrata tan elocuente. Hermano, hay gente que es cristiana, pero se le olvida en la calle. Y usted, así como ora en lenguas, también maltrata. Y maldice. Insulta. Y hace un montón de cosas que como cristiano no las debería de hacer. Y uno le tiene que decir, Señor, de mí, yo soy una fuente que no puede sacar dos tipos de agua. O soy de bendición o soy de maldición. Pero usted ya tiene que empezar a examinar su vida y empezar a cambiar. Y empezar a ser diferente y decirle, Señor, si antes yo decía 10 malas palabras, hoy voy a decir 2. Si yo antes mentía 3, hoy voy a decir 1, hasta que lo deje. Hermano, porque usted tiene que venir y consagrarse al Señor. No puede venir estando en la iglesia y seguir pecando como que nada pase. Nosotros como iglesia debemos de salir a impactar. Somos la Biblia que los inconversos no leen. Somos la carta de presentación del Señor. ¿Cómo representamos nosotros a Cristo como iglesia? ¿Cómo representamos a Jesús cuando estamos con gente que no cree en Él? ¿Cómo nosotros, hermano, a veces nos ponemos a participar de cosas que lo desagradan? Y como iglesia seguimos haciendo lo mismo. Nosotros pecamos tal vez sábado en la noche y venimos a servir domingo. Y le decía a los tres, como hay un dicho en el mundo, que el que ora y peca empata. Y no es así. O usted es de Cristo o usted es del mundo. O usted deja de pecar o sigue pecando. Porque ¿quién es su padre? ¿El diablo o el Señor? Porque nosotros hacemos la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Si usted es cristiano, va a hacer la voluntad de Dios, no la suya. Si usted va a ser cristiano, tiene que venir. Y yo le decía la otra vez, usted quiere vivir con alguien, cásese. Usted, hermano, quiere dejar de hacer algo, déjelo y renuncie. Y como tengo la solvencia de decirlo, yo se lo confesé el domingo pasado. Y es una de las prédicas más duras y difíciles que me ha tocado dar a lo largo de todo mi pastorado el domingo pasado. Pero el Señor me decía, nosotros, hermano, todo el mundo, que ya estamos en los últimos tiempos, que la pandemia, que los tsunamis, que los terremotos, que eso, pero nosotros no nos detenemos a ordenar nuestra vida. Hay cosas que tenés que levantarte y ordenar. Yo le decía la semana pasada, ordene su vida. Ordenen, hermano. Hoy es el momento para que usted ordene su vida. Aleluya, amén. Y todo, en todo aspecto. Yo le decía, ayer en la iglesia vieron algunos, yo llegué y empecé a decir basura, basura, basura. Esto es basura y toda la basura. ¿Ah? Y lo que no, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere el otro? ¿Por qué no llegaron a la oración? Sale. Pero yo lo regalé, todo lo que había en la iglesia. La refri, las culpas, todo se fue. Sí, de veras. Todo lo regalé. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso, y yo se los dije ayer a los que llegaron a la oración, muchas veces nosotros seguimos guardando cosas. Seguimos guardando. Yo le decía a los jóvenes, incluso cuando alguien se va a casar, cuando usted se va a casar y aún tiene un peluche, aún tiene una tarjeta de su novio, la tiene que tirar.
Ay, no, pastor, si es un peluchón como este tamaño. Pero es que ¿para qué sigue teniendo cosas de su anterior pareja? ¿Para qué sigue teniendo recuerdos? Hermano, nosotros seguimos almacenando un montón y a veces cosas sin sentido, cosas que te siguen lastimando y que van a lastimar a la nueva persona que va a estar contigo, porque se lo vas a seguir recordando. Sí, como vos no me regalás nada y aquel sí me regalaba. Mira, aquí tengo la prueba. Y uno de hombre, ¿va? Ese peluche sí te gusta abrazar, ¿va? Entonces usted le regaló un peluchito así. Y el otro le regaló una peluchona. Y como se lo regaló con loción, y en los peluches aguardan un montón de polvo y bacterias. Y la otra todavía queriendo oler la loción del ex, ¿va? Hermano, pero así pasa con nuestra vida y en el mundo espiritual también. Vamos acumulando un montón de cosas que no te permiten ver hacia adelante. Pero tú te tenés que ordenar, ¿sabes por qué? Porque como te digo, te vas a quedar. Alguien viene y dice, yo forniqué hoy, fornicaste, te arrepentiste y lo dejaste de hacer. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que solo se juntan? El pecado es continuado. Continuado. Y hasta en la ley dice el delito continuado. ¿Por qué? Porque lo venía haciendo. Hasta la ley reconoce que cuando alguien comete un delito, pero nunca había delinquido, el juez todavía le da algo que se llama criterio de oportunidad. Y viene el otro y le dice, ¿se va a portar bien? Dice el juez, sí. ¿Ya no lo va a volver a hacer? ¿Me lo promete? Y uno de abogado, por favor, señor juez, mire que nunca ha delinquido, pongo a la vista sus antecedentes penales y policíacos. Es una persona ejemplar, un montón de cartas de recomendación falsas, pero ahí se van, ¿verdad? Es una buena persona, no lo es, pero tiene una oportunidad, tiene todavía la oportunidad. Y uno les pregunta, cuando caen por primera vez en la carceleta, uno les dice, ¿y ustedes son vírgenes ante la ley? No, yo ya varias veces, va a decir. No, yo no. Cuando a uno le dicen, no, yo nunca. Hermano, ahí hay una oportunidad de sacarlo. Y uno ya dice, aquí me voy, de aquí me agarro. Igual es el pecado. Pero ¿qué pasa cuando vos empezás a vivir en pecado y sabes que llevas el pecado a tu casa? Las bendiciones no van a empezar a fluir. La bendición se va a empezar a cortar de ti. Porque el Señor no puede bendecir donde está el pecado. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tenés vos de Cristo con las prácticas del diablo? ¿Qué comunión tenés tú siendo del Señor, haciendo lo que el diablo quiere que hagas? ¿Acaso que nosotros, hermano, pertenecemos a Cristo, pero hacemos las prácticas del diablo? De ninguna manera. Si nosotros somos de Cristo, nos vamos a comportar como Él. Si nosotros somos cristianos realmente, vamos a vivir como Cristo quiere que vivamos. Yo no sé tú qué necesitas sacar de tu vida y qué necesitas ordenar, pero para ordenar también te tenés que deshacer, incluso de personas que te hacen mal, porque te hacen pecar y te hacen alejarte de Cristo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te van a enviar a una condenación eterna. Yo le he dicho a la gente, ¿y sabe qué es lo bueno, hermanos, de esta sala? Que casi no hago contacto visual con ustedes. Porque ahí en la iglesia decían, el pastor a mí me tiró solo hoy. El pastor contra mí la agarró. Como que me hubiera seguido toda la semana. Hermano, pero qué bueno, gloria a Dios, aquí puedo ver. Y usted no me mira, ¿va? Con ojos de como allá en la iglesia. Pero hermano, es que es el Señor el que te está hablando. Yo le decía al Señor, yo prefiero que si yo me muero hoy, el Señor me diga, predicaste lo que tenías que predicar. Y no para que usted esté aquí sentado y ay, me siento bien y voy a salir a conquistar el mundo. Porque su salvación, hermano, también depende de cómo su pastor predique. Y si yo no le hablo del pecado, usted nunca sabe, y aunque le esté hablando del pecado, no se arrepiente. Es duro como la piel del cocodrilo. Vamos a seguir. Y miren lo que sigue diciendo la palabra.
Vamos a ir a Juan capítulo 5, verso número 30. Miren lo que dice Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y el que me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Hermano, esa completa dependencia que tenía Jesús depende de la relación que tú tengas con Dios. ¿Cómo vas a conocer a aquel de quien no le hablas? ¿Cómo vas a conocer a la persona con la cual no convivís? Para nosotros poder depender de Dios tenemos que tener una comunicación directa y constante con Dios a través de la oración y el ayuno. Jesús oraba durante el día pidiéndole la dirección al Padre. Hermanos, nosotros debemos de pasar constantemente en oración. ¿Cuánto tiempo invertís tú con tu pareja en orar juntos al Señor? ¿Cuántos se toman un tiempo para venir y decirle, Padre, vamos a orar, y lo vamos a buscar como pareja, y lo vamos a buscar como novios, y lo vamos a buscar, y tú entras en un tiempo con el Señor para poderte encontrar con Dios y decirle, Padre, dame la dirección? Mira, hermano, vienen a tocar y no dejan el teléfono en vibración, como el hermano aquí. Le iba a decir que yo se la tiré. Hermanos, nosotros dependemos del Padre. Así como mis hijos dependen de mí, nosotros tenemos que depender de Dios. Tenés que orar al Señor. Tenés que venir y decirle, Padre, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu misericordia, yo necesito que me cambies y me transformes, porque yo me quiero parecer más a ti cada día. ¿Qué es lo que tú estás pidiéndole al Señor? Y por eso, hermanos, como Jesús decía, yo hago, ponga el último versículo, hermano, por favor. Yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Yo les decía a los hermanos la otra vez, a veces, hermano, hay gente que hace lo que Dios no los mandó a hacer. Hay gente que está haciendo ministerios donde Dios no los puso. Y por eso la gente después, hermanos, anda, mira lo que dice, yo no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre, es la voluntad de Dios. Yo siempre le he dicho a la gente, hermanos, anda por ahí atando, ligando, decretando, sellando y haciendo un montón de tonteras. Cuando nosotros, hermanos, yo siempre, y se los he dicho, ¿cómo oro? Yo voy y le digo, Padre, yo te quiero pedir tal cosa. Si tú me preguntaras a mí qué es lo que yo quisiera que tú hicieras, yo quisiera, Señor, que tú hicieras esto, pero respeto tu voluntad, porque se va a hacer como tú quieres. La gente, hermano, ya se cree semidioses. Entonces, ¿cuál es la función de Dios? Es que yo ato, sello, lijo y algún montón de palabras que se inventan. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si no es la voluntad del Padre? Lo que va a hacer es que yo me voy a decepcionar por no leer, por no entender. Es como que venga mi hija y me diga, papá, yo ya declaré todo el día de ayer que vos me vas a dejar salir solo. No me digas, seguí declarando toda tu semana, mamita, porque aquí el que manda soy yo. Papá, yo ya te ligué y sellé, que vos vas a decir que sí. Pues ataste, sellaste y ligaste mal, mamita, porque yo digo que no. ¿Quién manda? ¿Quién manda, hermano? Así le digo yo muchas veces a Karen. Es que la bebé que... ¿Quién manda aquí, pues? En su casa manda su madre, manda su padre. Si a usted no le gusta, se va a casar un día y lo va a mandar la mujer. Y entonces ahí va a mandar usted y va a educar a sus hijos. Yo le decía la otra vez,
Hermanos, nosotros como padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Nuestros padres ya nos educaron a nosotros. Y por eso, hermanos, es que usted tiene que venir y decirle: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras. Pero ¿qué es la oración? Nosotros vamos a la oración a decirle al Padre lo que nosotros quisiéramos que Él hiciera. Y yo siempre oro así, le digo: pero Padre, si no lo haces como yo quiero, yo acepto tu voluntad. Y entonces, hermano, ¿usted cómo se va a sentir? Bien. Y cuando Dios hace lo que usted quiere, entonces uno se siente alegre, mejor. Pero no es lo mismo que mi hija llegue con esa prepotencia a que mi hija llegue y me diga: la papá, fíjate que tal cosa y que no sé qué, y me dé un besito y un abrazo. Va, pues. Porque Dios siempre es nuestro Padre. Y esa comunicación que nosotros tenemos con Él nos va a ir enseñando lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Que dejes de pecar. Porque el pecado te separa de Él. Porque el pecado te lleva a una condenación. Y la hermana del piano ya durmiendo. Despídate, la hermana del piano. Amén. Y dice: Jesús se desconectaba del mundo para hablar con Dios. Jesús sanaba, compartía con la gente. Pero no era usual ver a Jesús desperdiciando el tiempo. Hermanos, el tiempo que nosotros tenemos de ocio es lo que más nos invita a pecar. La gente, hermanos, yo siempre lo he dicho, en la prisión no los tienen haciendo nada. Entonces, ¿qué se pasan haciendo? Viendo cómo delinquen. Igual es el cristiano. Cuando tú no tenés nada que hacer, te pones a empezar a ver cómo pecar. Entre más ocupada está tu mente, menos tiempo tenés para pensar en el pecado. Hoy tenés que tomar una decisión, porque tu salvación está en juego. Y yo como pastor estoy librando mi responsabilidad de predicarte lo que tenés, la decisión que tenés que tomar hoy. Yo le digo a la gente, a mí la gente me dice: es que en tal iglesia me dijeron, es que tal pastor, o yo inclusive, hay gente que me dice: es que usted no me saludó, es que usted no sé qué. Hermanos, a veces yo le decía a los hermanos, peor ahora aquí va, me habla uno y usted hasta voltea a ver si yo estoy volteado para pasar más rápido y no despedirse. Y de ahí tener con qué acusarme. Y decir: ay, no, es que ahora no se le puede hablar. Si usted sabe, yo como tengo ojos atrás y una gran periférica, antes tenía más antes de operarme, pero yo lo leo cuando se va. Hermanos, nosotros debemos de aprender realmente lo que queremos. Hoy estás delante del Señor para escoger dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Querés seguir pecando? Dale. Pero al cielo así no vas a entrar. Realmente el enemigo sabrá cómo llenar tu vida con actividades del día y del entretenimiento, con el fin que nos olvidemos de Dios. Por ejemplo, cambian el tiempo de oración o de congregación por otras cosas. Los tiempos de Dios, hermanos, no son negociables. Hay gente, hermanos, que me dice: pastor, ore para que me den un trabajo, ore por mi negocio. Yo voy y oro por el negocio, oro por su trabajo. Hermana, ¿y qué onda que no fue a la iglesia? Es que viera que estaba atendiendo el negocio. Pastor, hermano, ¿y qué onda que no vino al servicio? La pastor, es que ya llego bien tarde y ya no me da tiempo. Hermano, hay cosas que son inamovibles, y el tiempo de la iglesia y tu tiempo de oración tendrían que ser inmovibles, no negociables. El tiempo de la oración debe ser un tiempo en el cual tú te encontres con tu Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos una hora, tenemos un tiempo estipulado en nuestro día para orar, para buscar de su presencia, para leer su palabra?
¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un día que nosotros decimos, esta es la hora del Señor, y yo apago mi teléfono para encontrarme con mi Padre? No, a la mayoría de nosotros nos cae mal que estemos comiendo y la gente en el teléfono. Usted invita a alguien a comer y está comiendo y en el teléfono escribiendo. ¿Es para qué lo invitó? Yo se lo digo a la gente. A veces llegan a mi casa, hermanos, a comer supuestamente y en el teléfono. Entonces, ¿a qué llegó? Usted está hablando y hay gente que le dice, cuando termines ahí hablamos. ¿Cómo cree que se siente Dios? Usted nunca se ha puesto a pensar cómo se sentirá el Señor, que no tiene con quién hablar. Si usted cuando llega a orar, solo a pedir llega. Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y te acordás de aquello. Amén. ¿Y cuántos de nosotros le pasamos tiempo en intimidad con el Señor? ¿Cuántos de nosotros pasamos un tiempo delante de la presencia del Señor para poder llegar a escuchar su voz? Hermano, cuando usted quiere tener intimidad con su pareja, no llega solo y se pone a la par y ya va. Se tiene que hablar, se tiene que perfumar, se tiene que bañar. No va a llegar usted después de que, por ejemplo, digamos que trabaja en mecánica y su esposa tal vez está limpia y usted todo grasoso y así quiere. Le tiene que llevar, por ejemplo, si usted quiere que esté mejor, le invita a cenar, le invita a comer. Los que ya tenemos hijos, tal vez le decimos a nuestros padres que los cuiden. O sea, se prepara para el momento. Y a veces los hombres dicen, es que vos nunca querés, pero vos no querés de la manera correcta tampoco. Y entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros para meternos delante de la presencia de Dios? Solo llegamos a pedir, Padre, te pido, mi Padre o Dios, o se queda dormido en la oración porque sabe que se va a quedar dormido y todavía se acuesta. Yo le decía a los hermanos, si allá en la iglesia se quedaban dormidos, ahora más aquí, que se inclinan los sillones, que son cómodos, que son reclinables. Hay gente que me dice, pastor, ore para que ese sueño que me da en la iglesia me dé en mi casa. Yo doy vuelta y vuelta y vuelta y no me duermo. Pero el sueño que me baja cuando usted predica, me dice, alarma. Peor me hace sentir, viera, pastor, es que qué rico cuando usted está predicando. Y usted se ríe porque usted ahí está luchando con el sueño. Está dulce, trae para no dormir. Pero nosotros dependemos de Jesús. Y quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, ya para terminar. Ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Por eso, hermano, usted no ande diciendo es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Mentira, como los pecadores del mundo, dice. Ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso le digo, hermanos, usted tiene que tomar una decisión entre el mundo y entre Dios, entre su salvación y su condenación, entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, entre buscar hacer la voluntad del Padre. Ancho es el camino que lleva a la perdición. No, si pecar costara, ninguno de nosotros lo hiciéramos. Pecar es lo más rico para la carne. Por eso dice la Biblia que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que queremos. Porque la carne quiere más pecado, pero el espíritu quiere más de Dios. Y es una constante lucha. ¿Y qué es lo que gana constantemente usted? ¿La carne o el espíritu? Hoy, hermanos, miren lo que sigue diciendo. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece:
los malos deseos, la ambición de tener aquello de lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, que manda y vive para siempre. El mundo está por acabarse. A mí siempre me han dicho, pastor, ¿y usted cuándo considera que sea el fin? Pues, considerando que vivimos en Guatemala, lo más seguro es que nosotros nos podamos encontrar antes con Él. Porque cuándo irá a venir el Señor no lo sabemos nadie. ¿Cuándo nos iremos allá? ¿Cuándo el Señor nos llame a su presencia? No sabemos. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que en 10 segundos puede pasar cualquier cosa. Yo no sé si en 10 segundos nos vamos a morir. Como dice la Biblia, que unos serán quitados y otros serán dejados. ¿Verdad? O sea, yo no sé si ahorita yo voy a ser quitado y usted va a ser dejado. Pero hermanos, nosotros debemos de vivir constantemente para estar listos para presentarnos delante de Él. ¿En qué momento? No sé. Pero usted tiene como iglesia la obligación y responsabilidad de vivir como que el Señor le fuera a pasar lista el día de hoy y que su nombre se cuente inscrito en el libro de la vida. Y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser un pastor con una iglesia que se esfuerce por dejar de pecar, por una iglesia que se esfuerce por ser más santa, por ser más pura, por ser más espiritual. Una iglesia que nosotros podamos encontrarnos con Él y que si alguien muere, yo se lo he dicho a ustedes, hermano, a mí no me gusta predicar en los funerales, pero no sé a quiénes se les adelantó, hacia los que van para arriba, los que van para abajo. Pero siempre decimos, Él está en un lugar mejor, y a mí que me consta. Yo el día que predique, yo voy a decir, no sabemos dónde está el hermano. No sé si alcanzó, porque yo no lo sé. Y por eso le digo, a mí no me gusta predicar el funeral, porque uno tiene que decirle, hermana, no se preocupe, Él ya está en un lugar mejor, y algún día nos vamos a volver a ver. Solo se nos adelantó. Y si el otro no alcanzó salvación y yo ahí predicando mentiras. Entonces, hermano, usted tiene que vivir que si hoy se muere, vaya a ver al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Y quiero que repitan esta oración después de mí, si usted no la ha hecho. Todos pónganse de pie, vamos a orar para terminar la palabra. Y repita esta oración después de mí. Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitó y hoy está sentado a tu diestra. Te pido que entres en mi corazón, me ayudes a dejar de pecar y me transformes. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y si muero hoy,